Victoria Villena nos va a hablar de los test para evaluar la capacidad de contextualización clínica de los conocimientos del alumno y el residente. Contextualización clínica del alumno y, bueno, del residente, realmente del que se presenta a ese test. Evaluar sabemos que es obtener información sobre la competencia y el rendimiento de un candidato, y podemos tener dos objetivos. Un objetivo, como ya se ha nombrado, formativo, o sea, informar al estudiante de sus capacidades, o evaluativo, simplemente obtener calificaciones sobre lo que se esté valorando. Pero dentro de los objetivos a evaluar podemos tener varios. Simplemente los conocimientos teóricos, las competencias, o evaluar cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, o detectar problemas en ese entrenamiento, seleccionar candidatos para determinadas cosas, por ejemplo, para el sistema MIR, de determinados candidatos que entren a formar parte de algo, que el test sea simplemente una evaluación, o valorar modificaciones en el currículum que estamos haciendo. En concreto, yo me voy a referir, por tanto, a los test que evalúan cómo se evalúan esas competencias. Dentro del dominio cognitivo sabemos que no solamente es importante recordar, aprender de memoria determinados datos, evidentemente esto es básico, pero eso es solamente el comienzo. Hay otras muchas funciones que realmente son mucho más importantes en el proceso de aprendizaje. Comprender, reconocer, razonar, inferir, deducir y finalmente decidir. Y decidir es lo que más marca nuestra actividad clínica. Una vez que hemos comprendido, hemos escuchado al paciente, hemos visto las pruebas clínicas o de laboratorio que hemos hecho, finalmente lo más importante es decidir qué diagnóstico nos parece más probable y qué tratamiento nos parece más adecuado también para ese paciente. De manera que esto que todos hacemos a diario en los pacientes clínicos es lo que de alguna manera se ha denominado razonamiento clínico. Ese razonamiento clínico es difícil de transmitir porque los estudiantes aprenden la teoría, se incorporan a la práctica clínica, pero esa manera de razonar que tenemos los médicos es algo peculiar. Intervienen en ella distintas facetas. Por una parte, intervienen los conocimientos, simplemente la memoria. El estudiante tiene que conocer determinadas situaciones, determinados síntomas, signos, etc. Y en ese conocimiento además interviene mucho la contextualización, o sea que algo se recuerde o no va a depender de muchas cosas y en parte de ellas es lo que influye en la clase. La mayoría de las personas, el 60%, tienen más facilidad para recordar la información que se da de forma visual. De hecho, el 81% de toda la información que recibimos es visual y además la forma que sea visual nos interviene, nos influye de manera que eso llega a condicionar hasta el 90% de lo que memorizamos. O sea que la información visual es muy importante en cómo se determina la memoria y en cómo se adquieren esos conocimientos. Pero ya digo que los conocimientos es solo la primera fase. Realmente mucho más importante de ello, pero para ello hay que tener conocimientos, es su organización, cómo se van organizando esos conocimientos en la mente y cómo se obtiene la facilidad del manejo del conocimiento, o sea, esos conocimientos básicos de la fisiopatología, de los síntomas, de las enfermedades, de los tratamientos, cómo se manejan intelectualmente. Y en ello interviene la eficiencia del aprendizaje y la contextualización, o sea, no es lo mismo aprenderse una enfermedad de memoria a estar en la planta, ver pacientes con esa enfermedad, la manera que se fija en la memoria es completamente diferente y la manera en que perpetúa o permanece en la memoria a largo plazo es completamente diferente cuando el estudiante lo ha aprendido desde un punto de vista de contextualización, no solamente en los libros. De manera que, como digo, se les enseña los síntomas, los signos, se les enseña qué enfermedades se configuran con esos síntomas y signos, qué pruebas diagnósticas podemos utilizar, pero lo que es más difícil de enseñar y habitualmente se enseña menos es ese razonamiento clínico, que es lo que nos va a llevar desde esos síntomas y signos a las enfermedades, a determinar que el paciente tenga un determinado diagnóstico diferencial. Este razonamiento clínico se ha visto que se puede utilizar o actúa por distintos mecanismos, principalmente 4. Tenemos el método exhaustivo, el reconocimiento de patrones asociativos, el método del algoritmo y el razonamiento hipotético deductivo. Evidentemente, los clínicos que ya llevan una trayectoria utilizan más o menos unos u otros, pero son armas de las que habitualmente nos valemos. El primero de ellos, el método exhaustivo, es el más simple, es el que utiliza el estudiante cuando empieza, o sea que lo que hace es que recoge todos los datos. La historia clínica pregunta absolutamente todo, explora todos los sistemas
y simplemente no se está planteando que el paciente tenga nada, simplemente está recogiendo a posteriori, cuando ya lee o recapacita un poco más sobre la historia, es cuando establece alguna hipótesis diagnóstica. Evidentemente este método todos lo abandonamos cuando se tiene cierta experiencia y ya simplemente hacemos una historia dirigida, eso es lo que cualquier médico hace, pero el estudiante empieza utilizando este método exhaustivo. El segundo de los métodos es el de reconocimiento de patrones asociativos. Ya lo utilizan médicos con algo más de experiencia y responde a que cuando un paciente tiene una descripción que corresponda a determinada enfermedad, de forma refleja, no de forma reflexiva, el médico asocia esos síntomas, esos signos que está recogiendo de ese paciente a determinadas enfermedades. Es un método generalmente sensitivo, o sea, porque vemos algo del paciente o oímos algo de lo que nos está contando, palpatorio, olfativo, y se aprende con los pacientes directamente, no en el aula. Y su utilización aumenta cuando aumenta también la experiencia clínica. El tercero de los métodos es el método del algoritmo, y en este el proceso diagnóstico se hace por vías que tenemos preestablecidas, son los típicos algoritmos. Por ejemplo, paciente con hemoptisis, pues qué cuantía tiene, cuándo lo tiene, tal, ello lleva una serie de métodos de laboratorio o pruebas clínicas que hacemos, y etcétera, y al final del algoritmo llegamos a un diagnóstico o a un diagnóstico diferencial. Este método es aplicable a síntomas o a signos. Lo que hace es reproducir qué haría un médico experto y lo pueden seguir otros médicos que no tengan tanta experiencia. Si empiezan a seguir el algoritmo, les debe llevar hasta ese racionamiento diagnóstico. Y estos algoritmos deben incluir todas las causas relevantes del problema y una guía que también recuerde otros problemas infrecuentes que se deben tener en cuenta cuando los pacientes tienen esa patología o ese síntoma o ese signo guía que comienza el algoritmo. Y por último, el método hipotético deductivo, que lo que hacemos habitualmente es que a partir de los primeros datos del paciente, cuando el paciente nos empieza a decir algún síntoma o vemos algún signo que tiene, ya nuestra mente empieza a establecer hipótesis diagnósticas, y lo que hacemos es que conducimos la anamnesis o conducimos la exploración física según ese diagnóstico diferencial que vamos realizando sin darnos cuenta. De manera que cada cosa que preguntamos de forma dirigida lo que hace es apoyar o contradecir el diagnóstico preconfigurado que tenemos en ese momento sobre lo que pueda tener el paciente. Este método lo utilizan los médicos experimentados, también lo pueden realizar los estudiantes, y cuando lo hacen ellos es sobre todo una diferencia más cualitativa que cuantitativa. Bien, pues todo esto que acabo de comentar es cómo se hace este proceso de razonamiento clínico y qué test podemos utilizar, cuáles son los más frecuentes para evaluar esto. Por una parte, recuerdo que cualquier tipo de test, lo primero que hay que hacer es establecer un proyecto, o sea, saber qué se va a evaluar, qué incluye ese tema, esa temática o esa asignatura, esa parte de la asignatura, lo que sea, cuánto de peso se ha dado a determinadas materias dentro de eso, y el test debe ser un reflejo, evidentemente, de qué es lo que se quiere valorar, tanto en extensión como en importancia de los diferentes temas que se quieran evaluar. Y además, dependiendo del tema que se vaya a evaluar, hay que saber si lo que queremos saber es evaluar conocimientos o, en nuestro caso, a lo que nos vamos a referir, evaluar la aplicación a los contextos clínicos, la organización de esos conocimientos. Y como ya se ha dicho y todos sabemos, el tipo de examen que pongamos modificará el aprendizaje que va a realizar el estudiante. ¿Qué tipos hay dentro de esta evaluación de la contextualización clínica de test? Los tres a los que me voy a referir son la selección de la mejor respuesta, que ya hablé el año pasado bastante y este año será bastante resumido, el emparejamiento ampliado y el script concordance test. En cuanto a lo primero, todos conocemos cómo se realizan, consta de un enunciado, que es un caso clínico, en nuestro caso de contextualización, y una pregunta introductoria y varias respuestas, de las cuales una es correcta y suele haber entre 2 y 4 distractores. Y el tiempo los beneficios o la facilidad que tiene este test es que es fácil de elaborar, el tiempo es razonable en cuanto a su elaboración y en cuanto a su corrección, e incluso puede corregirse por personas no expertas o incluso de modo automático. Con este tipo de test pueden explorarse tres categorías de actividad mental. Por una parte, la memoria, que es lo que hemos dicho, recordar un hecho aislado, que no es lo que estamos comentando en este momento. La comprensión, o sea, identificar la información
que se le ha suministrado al estudiante y, por último, y a lo que nos estamos refiriendo, es al razonamiento, o sea, resolver un problema clínico. De todas las maneras, no es el mejor formato test para evaluar este razonamiento. Ejemplos de la memoria, pues sería qué segmentos del miocardio se irrigan por la arteria coronaria derecha, pues vendría una lista y lo elegiría y preguntando lo mismo, pero del modo que evalúe el razonamiento, pues por ejemplo, de 55 años, va a urgencias, elevación del ST, etcétera, etcétera, qué arteria es la más probablemente ocluida. O sea, que no solamente es la pura memoria, sino que está dentro de un contexto clínico. Como todos sabemos, para la contextualización clínica, este tipo de test debe incluir un enunciado, que es una viñeta, o sea, un caso clínico en la que haya que incluir todo lo que nos parezca fundamental para saber poder elegir la respuesta. Puede ser, no debe ser muy larga, pero sí lo suficientemente larga para que dé todos los datos que sean esenciales y, sin embargo, las respuestas deben ser cortas. Estas respuestas oscilan entre 3 y 5, deben ser claras, con una sola correcta y que sean de la misma categoría. Y la opción clave, que es la respuesta verdadera, es buena y efectiva si una persona que esté instruida sobre el ítem la identifica sin ningún problema. En cuanto a los distractores, que son las falsas, deben ser posibles, pero incorrectas, porque si son absurdas, como se acaba de comentar, no tiene sentido ponerlas porque rápidamente las van a identificar y eso disminuye las capacidades del test. Y un distractor es bueno y efectivo si una persona que no tenga formación sobre lo que se está evaluando, pero que tenga comprensión, suficiente capacidad de comprensión para entender la pregunta, la puede elegir con la misma probabilidad, bien sea el distractor, bien sea la clave. O sea, entiende suficientemente la pregunta, pero no es capaz de elegir la buena. Es muy importante evitar los defectos técnicos, sobre los que sí que hablamos mucho el año pasado, porque hay alumnos que de forma natural identifican, y mucho más en las academias, identifican estos defectos y por tanto es mucho más fácil adivinar cuál es la cierta sin saber el tema sobre el que se está preguntando. Yo no voy a incidir, simplemente recuerdo que hay muchos defectos técnicos, algunos relacionados con la habilidad para responder y otros relacionados con dificultades irrelevantes en las respuestas. El segundo tipo de preguntas que vamos a comentar es el emparejamiento ampliado. También hice algún comentario el año pasado y ¿cómo se construye este tipo de pregunta? Bueno, pues consiste en elegir una serie de opciones, que se pueden dar hasta 26 porque se van poniendo letras del abecedario, con una serie de casos o supuestos clínicos, de manera que cada respuesta puede corresponder a una, a varias o a ninguna pregunta. O sea que hay respuestas que no corresponden a ninguna de las preguntas que se ha hecho. Y cada respuesta, además, debe tener al menos 4 distractores dentro de esa larga lista que hemos dicho inicial. Es un formato bastante más recomendado que el anterior para la contextualización clínica, porque puede evaluar la toma de decisiones o la solución de problemas clínicos y disminuye, evidentemente, la probabilidad del azar. De manera que lo que hacemos es, tenemos un tema general, una lista de opciones, una oración introductoria y una serie de enunciados. Este es un ejemplo. El tema general es la astenia. La lista de respuestas puede ser mucho más larga, ya he dicho que hasta 26 son estas. Y la pregunta introductoria sería, para cada paciente con astenia, elija el diagnóstico más probable. Por ejemplo, y a partir de aquí vienen las preguntas, que son todas ellas viñetas, o sea, casos clínicos, porque lo que queremos es evaluar esa contextualización. Y igual en ellos podemos elegir los factores que queramos, síntomas, signos, datos de laboratorio, pruebas diagnósticas, lo que creamos que es conveniente, y hay que elegir dentro de esa lista de respuestas posibles la que nos parezca más adecuada. Podemos hacer tantas preguntas como queramos respecto a esa lista que hemos dicho inicial, porque como ya he comentado, cada respuesta puede corresponder a más de una pregunta. Para redactar este tipo de preguntas, se selecciona primero cuál es el tema general sobre lo que lo queremos hacer, después la oración introductoria, después la lista de opciones y por último los enunciados. Las recomendaciones que se establecen en este tipo de preguntas son seleccionar un tema para cada una, puede ser un tema de diagnóstico o de tratamiento o de patogenia o el tema que queramos. Y las reglas generales para redactarlas son similares a las previas, o sea, los enunciados tienen que ser claros,
viñetas para la contextualización clínica, las respuestas deben ser cortas, sin verbos, o sea, más o menos las recomendaciones generales en cuanto a la redacción de las preguntas son similares a las que ya he comentado anteriormente. Por último, y lo que es más novedoso dentro de lo que comento en esta presentación, son los Script Concordance Testing. Este tipo de pregunta está específicamente diseñada para evaluar la contextualización clínica, de manera de que dentro de las tres que estamos comentando sería la más adecuada. En ella los estudiantes se enfrentan con situaciones clínicas y lo que tienen que hacer es elegir entre varias opciones que pueden ser reales, o sea, no son opciones absurdas, ninguna de ellas, sino que pudieran ser reales. Y lo que estamos haciendo con esto es evaluar eso que he comentado antes, el método hipotético deductivo. O sea, la manera en que tenemos los médicos de hacer ese razonamiento clínico se está evaluando en el estudiante o residente. No hay, por tanto, una sola respuesta válida, sino que pueden ser varias aceptables con mayor o menor probabilidad. Y las puntuaciones que se dan tienen en cuenta eso, las variaciones de los expertos en las distintas situaciones clínicas. Lo que hacen es comparar lo que dicen los estudiantes o los residentes, ya digo, con las de los médicos expertos. Este tipo de respuesta tiene una validez, una fiabilidad y una generalización que están bien establecidas. ¿En qué se basa este tipo de preguntas? Se basa en la teoría de aprendizaje por scripts. Lo que se basa esta teoría es que dice que el conocimiento médico se organiza en unas estructuras que se denominan scripts, que esas estructuras son como paquetitos de información que tenemos en nuestra mente, y lo que hacen es relacionar información clínica y fisiopatológica sobre categorías, sobre enfermedades, sobre pacientes, y lo que hacemos es interrelacionar mentalmente esos paquetitos de información. De manera que desde el punto de vista clínico lo que hacemos es que viene un paciente, el paciente nos da pistas de lo que nos está contando y tenemos tanto información verbal como no verbal que obtenemos en la anamnesis y en la exploración física. Con esto activamos determinados scripts y esto lo que nos hace es que generemos una serie de hipótesis de qué le puede estar pasando al paciente con esta información verbal o no verbal que nos está dando. Esta generación de hipótesis nos da que pensemos en determinadas pruebas de laboratorio, radiológicas o del tipo que sea, y las solicitemos, interpretemos esos datos y con eso aceptamos o rechazamos cada una de esas hipótesis de diagnóstico diferencial que hemos elaborado inicialmente. La misma manera de razonamiento es la que lleva este tipo de test. Se establece una viñeta que correspondería al paciente teórico. Esto activaría el script en el estudiante y se le introduce una frase que sería: si estuviera pensando en la enfermedad que sea y encontrara, o sea, esa prueba que se ha pedido, la interpretación de esa prueba, el diagnóstico sería más probable, menos probable, y eso es lo que se puntúa habitualmente, ahora lo vemos, entre -2 y +2. O sea, refuerza la hipótesis del diagnóstico diferencial que estamos haciendo o va en contra de ella o la deja igual. De manera que para la realización de este tipo de test, lo que hacemos es plantear un escenario clínico, una viñeta, y la pregunta consta de 3 partes. Si estuvieras pensando en, por ejemplo, una posibilidad diagnóstica o terapéutica o una prueba de laboratorio o test de cualquier tipo y encontraras lo que sea, un dato de exploración física o una prueba diagnóstica, radiológica, lo que sea, la hipótesis sería más probable, menos probable, igual de probable, etc. Estos son ejemplos de este tipo de preguntas. Por ejemplo, si tenemos un paciente que estamos pensando en una hepatitis y encontramos ictericia escleral, el diagnóstico sería, y vemos a la derecha, pues el 0 sería que nos deja igual, o que es algo más probable, o casi cierto, menos probable, o casi lo excluye. La segunda, en un paciente en que pensamos en una neumonía y lo que encontramos es una disminución de la auscultación de los sonidos pulmonares en el lóbulo inferior derecho, pues igual sería igual de probable, menos probable, etc. O en un ulcus duodenal, si encontramos sangre oculta en heces, el diagnóstico sería más probable, menos probable, etc. Este tipo de test no evalúa la memoria como tal, la memoria no es suficiente para responder este tipo de test y tampoco los conocimientos de base de fisiopatología, etc. Pero lo que evalúan este tipo de test es la estructura y la organización de los conocimientos. Lo que decíamos al principio cuando he comentado que está en una parte de la memoria, pero sobre todo cómo se organizan y sobre todo cómo interactúan en sí esos conocimientos
pues eso es lo que principalmente evalúa este tipo de test y se aplica a contextos clínicos reales. Desde luego los conocimientos son necesarios, porque sin ellos no podemos establecer esos diagnósticos diferenciales, pero no son suficientes para hacer este tipo de preguntas. ¿Cómo se hace, cómo se construye un test de este tipo? Pues primero considerar el objetivo del examen, si es formativo o evaluativo, ya hemos dicho antes, quiénes son los sujetos evaluados, son estudiantes, son residentes, o sea, qué nivel de formación estamos pidiendo, cuál es la materia y establecer del mismo modo que comenté antes un plan general antes de empezar el examen para que se cubra toda la asignatura y potenciando distinto las áreas más importantes. Y establecer en cada pregunta qué categoría evaluar, pues si es una pregunta de diagnóstico, una pregunta de pruebas para establecer un diagnóstico o una pregunta de tratamiento. Estos son ejemplos de esas tres categorías que son las que se pueden hacer. Esto es una pregunta de diagnóstico. Para cada pregunta habitualmente se suelen hacer a su vez tres preguntas dentro. Para, por ejemplo, categoría diagnóstico, pues se pone la viñeta, una mujer que va a urgencias, con un vértigo y dice, si estuviera pensando que fuera un vértigo benigno posicional y encontrara que los episodios de vértigo duran 30 minutos, el diagnóstico sería pues más probable, menos probable, nos daría igual. Si estuviera pensando que fueran ataques isquémicos transitorios y encontrara que tiene una historia de hipertensión arterial, sería etcétera. Y si estuviera pensando que es un síndrome de Meniere y hubiera una cirugía de una lesión cutánea reciente, pues sería igual de probable, menos o más. En cuanto a los que son de test de investigación, o sea, test de laboratorio, radiológicos o del tipo que sea, pues igual se plantea una viñeta y se dicen, por ejemplo, las preguntas. Si estuvieran pensando pedir en esta mujer de 33 años con un ovario poliquístico y una hipertensión asociada al embarazo y cefaleas y alteraciones visuales, pues si estuviera pensando en pedir una resonancia magnética y encontrara que las cefaleas empeoran cuando el paciente se tumba, pues sería más probable, menos probable. Si estuviera pensando en pedir una proteinuria de 24 horas y hubiera tenido un parto vaginal hace 4 semanas, exactamente igual. O si estuviera pensando en hacer una punción lumbar y el paciente hubiera tenido una cesárea hace una semana, exactamente igual. Y por último, de tratamiento, igual siempre se pone la viñeta. Si en un paciente, 74 años, una mujer con tratamiento con hidroclorotiazida y aspirina, que tiene un episodio, bueno, pues de hablar confuso y que tiene dificultad para el movimiento de la mano izquierda, etcétera. Y dice, si estuviera pensando en mandarla a hacer una endarterectomía de carótida derecha y encontrara un 70% de estenosis de la carótida interna izquierda, pues el tratamiento sería igual, más probable, menos probable, nos daría igual, exactamente igual. Por tanto, con esas tres categorías que se pueden hacer, la primera y la segunda parte de las preguntas son iguales y lo que cambia sería la tercera parte de la construcción de las preguntas, ya que sería el diagnóstico, sería la prueba que hemos solicitado sería o el tratamiento sería. Y las respuestas desde -2, 0 hasta +2 serían las que se especifican aquí según aumentara mucho o nos dejara igual o aumentara o disminuyera de forma moderada las distintas probabilidades. Este test se ha visto que además tiene capacidad de discriminación. Esto es la aplicación de un tipo de este test. Si lo hacemos, por ejemplo, a un panel de referencia, la media, el porcentaje de los que acertaron era el 80%. Esto es cuando se hace a estudiantes de cuarto de 2 centros diferentes, alrededor del 70%. A estudiantes de segundo también de 2 centros diferentes, un 60%, y a personas al azar que no tenían información sobre el tema, un 30%. Se suele recomendar un número de preguntas que incluya 25 casos, cada uno de ellos con 3 preguntas, que es el mismo formato que acabamos de comentar, y esto tiene una duración de entre 60 y 90 minutos. La fiabilidad de este tipo de test es entre 0,75 y 0,80 y habitualmente se utiliza una puntuación entre -2 y +2, pero si es formativo se simplifica y se puede utilizar entre -1 y +1.
Y en cuanto al panel de expertos, evidentemente esto hay que decir esa prueba cómo es, si avala o va en contra, de manera que esto se debe establecer con un panel de expertos. Depende del tipo de examen que se esté construyendo. Si son exámenes muy importantes, de alto nivel, se recomienda utilizar 15 miembros, 15 personas expertas en ese tema para que puntúen las probabilidades que establecen después de haber hecho la prueba o la parte intermedia del test al que nos refiramos. Y si es un test más sencillo, se recomiendan al menos 10 expertos. Y se recomienda además que estos expertos hagan el examen una vez que ya se ha hecho, y se puede hacer también que se diseñe con una parte de ellos y que se aplique al resto del panel para ver cómo funciona el test en personas expertas. El punto de corte es siempre subjetivo, y más en este tipo de test. Se sugieren, por ejemplo, dos posibilidades: pues que sea el aprobado menos 2 desviaciones estándar de la puntuación del panel, o que evidentemente no es lo mismo valorar a estudiantes de pregrado que a residentes o a ya especialistas. Si el estudiante tiene menos formación, se recomienda incluso hasta menos 4 desviaciones estándar. Incluso para estudiantes o niveles más bajos se recomienda un panel menos experto, porque claro, evidentemente no se puede comparar el nivel de razonamiento clínico de un estudiante con el de 15 expertos en la materia. Bien, yo creo que esto, desde luego, de los test es un mundo. Cada vez más se va a evaluar la contextualización clínica, y la memoria nos hace falta, pero realmente esto no sé si se ve bien proyectado, pero es como pone copiar en un examen nivel experto, y fijaros dónde tiene el brazo y dónde tiene el brazo real. Está copiando del teléfono móvil. O sea que esto en este tipo de test no es posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Con lo cual, si el grupo de estudiantes es bueno, a lo mejor está suspendiendo gente que no debía suspender. Si el grupo de estudiantes es malo, pues a lo mejor estás aprobando gente que no debía aprobar. O sea, en esos dos tipos de exámenes, ¿cómo podrías establecer unos criterios absolutos teniendo en cuenta que nosotros no estamos seleccionando estudiantes? Estamos diciendo si un estudiante sabe lo necesario para aprobar. Sí, la elección de tipo de dónde establecer el punto de corte para el aprobado es un tema bastante complejo. Cada tipo de test tiene diferente, y claro, los hay de forma relativa, que es comparando con el resto de la clase, o de forma absoluta, que es poniendo dónde creemos que debe estar. Entonces, hay dos métodos a su vez diferentes. Uno que es con paneles de expertos, incluso en los test normales, de los de 5 respuestas, o sea, incluso en eso se puede hacer con panel de experto, porque depende la importancia del test. Por ejemplo, si es para una oposición muy importante o si es simplemente para un examen de un parcial. O sea que evidentemente el esfuerzo que hay que hacer no es igual, ¿no? La importancia que conlleva aprobar eso no es igual. Entonces, siempre es subjetivo, no es una fórmula absolutamente matemática, y menos en este tipo de test complejos. Entonces, de manera que evidentemente por eso se recomiendan ahí las desviaciones estándar. En los que son de los intermedios, del Extended Matching Question, ahí no interviene el azar. O sea, ahí se puede poner el 5, en el 50%, porque no interviene, porque estamos poniendo 26 respuestas que además cada pregunta puede tener la misma respuesta que la anterior. O sea, que es que ahí no interviene. Evidentemente, los distractores, es importante que no haya respuestas absurdas. El test tiene que estar bien diseñado. Eso es aparte, ¿no? Pero si el test está bien diseñado, en ese tipo de test, en el Extended Matching Question, no interviene el azar, pero tiene que tener para cada respuesta varios distractores. Si en una respuesta solo puede ser una por lógica, evidentemente es cuestión de diseño. Y en el último, no hay ninguna otra forma, no hay ninguna fórmula matemática. Siempre se recomienda, dependiendo de a quién se está evaluando, dependiendo de lo expertos que son en el tema, porque a lo mejor son especialistas y encima especialistas en ese tema. Pues evidentemente ellos van a saber mucho mejor que si se hace una arteriografía a tal persona con tal probabilidad preprueba, la probabilidad posprueba, que en realidad es lo que está midiendo ese tipo de test, va a condicionarse de tal manera o de tal otra, ¿no? Y el estudiante, lógicamente, sabe mucho menos de eso. Por eso se habla de mucho menos, 2 desviaciones, 4 desviaciones, pero no hay una fórmula matemática. O sea, eso es por consenso de los que están creando el test. ¿Tenéis alguna experiencia práctica con esos dos? Yo con el último no, con el anterior sí. Yo este año lo he hecho, la mayoría del test de cuarto lo he hecho Extended Matching Question. Y han respondido menos, pero la verdad es que mi experiencia subjetiva es positiva. Me ha costado mucho más hacer el test. El número de preguntas
ha sido un poquito mayor que otros años, pero yo he puesto 75 Extended Matching Question y 25 de Multiple Choice normal. Y yo suelo poner también una pregunta de tema. Y este año la correlación entre la gente que ha sacado buenas respuestas en el test y buena respuesta en la pregunta ha sido mucho mayor que otros años en los cuales a veces la pregunta se la sabían y el test mal o al revés. Este año ha habido bastante más correlación entre el que hacía bien la pregunta tenía mejores notas en el test. Y eso subjetivamente yo creo que ha estado mejor. Ahora la elaboración del test es mucho más compleja que un test habitual de 5 respuestas. Lo que me des tu opinión, yo puedo interpretar que a lo mejor probablemente el examen ideal a lo mejor es una combinación de estos tipos de test, ¿no? Porque si estamos viendo por los tipos de test clásicos valoramos más la memoria, que bueno, también es importante, ¿no? Tener conocimientos teóricos y memorizarlos. Y con otros tipos de test evaluamos más unos conocimientos prácticos, un razonamiento clínico. A lo mejor el examen ideal debería contener los 3 tipos de test. Pienso, y por otro lado, claro, ¿qué proporción de test de cada tipo debería ir en un examen? Si nosotros estamos dando una enseñanza eminentemente teórica y práctica, y damos clases clásicas como estamos diciendo, pero no enseñamos el razonamiento, a lo mejor el primer tipo de preguntas, es decir, los test clásicos deberían pesar más. Entonces, no sé, ¿qué te parece a ti esto? ¿Cómo debería ser el examen ideal para tu gusto? Hombre, lo primero es pensar a quién estamos examinando. O sea, que no es lo mismo examinar a residentes si se plantea algún tipo de evaluación algún día, a examinar a estudiantes de tercero o de cuarto. O sea, la contextualización clínica no podemos pedirles lo mismo, eso es lo primero. Yo creo que, a mi modo de ver, el examen debe ser mixto, porque lo que decimos es que el examen va a condicionar el aprendizaje. Si solo hacemos determinado tipo de examen, incluso si solo hacemos test, hay muchas publicaciones que dicen que también hay parte del pensamiento que estamos modificando si no ponemos nada de tema, las ideas más originales, la construcción mental de los temas. O sea que yo creo que el examen debe ser mixto. Desde luego influye muchísimo en qué estamos evaluando, porque la experiencia de si es un estudiante a si es un residente ya a final de residente es completamente diferente, y yo creo que la contextualización clínica debe ser que pese más en aquellas personas que tengan más formación, o si hubiera una oposición, que realmente fuera una oposición para entrar a un hospital o para determinadas. O sea, cuanto más niveles más altos de formación, más test de contextualización clínica debe haber, pero también puede haber una parte, desde luego no todo, contextualización clínica en el estudiante, porque hay cosas que no se pueden preguntar. Yo, en mi experiencia cuando he hecho este año, eso es que quería preguntar determinadas cosas y eso era imposible. O sea, no todo se puede preguntar con este tipo de preguntas, por eso yo creo que se debe ser mixto. ¿Cuánto de cada? Pues eso no, es que eso depende de quién se esté examinando. Nadie dice cuánto de cada, pero sí que el estudiante debe saber que se le va a preguntar de esas formas, porque va a aprender, tiene que tener cuidado de no solamente saberse las cosas de memoria, debe saber razonar, va a ver mejor reflejado lo que haya aprendido en la clínica, porque va a defenderse mejor en ese tipo de preguntas de contextualización. O sea que yo creo que se debería mezclar esto, a mí me parece útil. Yo quiero hacer un comentario. Compañeras, que lo hemos realizado con el doctor Cruz Vigo, ha sido comparar el método de evaluación de Extended Matching con un Multiple Choice. Entonces hemos realizado los 2 tipos de examen a los alumnos de tercero que cursaban fisiopatología quirúrgica del 12 de octubre este año. Y lo que hemos obtenido así a grandes rasgos es que en ambos tipos de exámenes las notas eran muy parecidas, eran un poco superiores en el Multiple Choice, lo atribuíamos nosotros, tanto nosotros como los alumnos, a que estaban más acostumbrados, a que era el tipo de examen que venían haciendo, era el primer examen... ¿Quieres que coja el micrófono? Os pido, por favor, cuando vayáis a intervenir, acercaros al micrófono. Que era la primera vez que hacían un examen tipo Extended Matching y que también tenía más contextualización clínica, que nosotros no lo pudimos comprobar, pero por la literatura y tal es lo que se cree. Y entonces, claro, a los de tercero la contextualización clínica les asusta un poco y tienen menos. Pero sí que encontramos una cosa muy curiosa, que era que el que sacaba buena nota en el Extended Matching no tenía por qué ser el que sacaba buena nota en el Multiple Choice y viceversa. Es decir, que ambos exámenes, a pesar de moverse en rangos muy parecidos, medían cosas diferentes.
Y una de nuestras conclusiones del trabajo, que era en lo que iba a eso, es que podrían ser métodos de evaluación complementarios, ya que unos evalúan más un tipo de los conocimientos y otro. Uno evalúa mejor la capacidad de contextualizar sobre un supuesto, tarea clínica o situación clínica lo que conoces, y el otro simplemente es rememorar los datos que conoces. Lo que está claro, me ha gustado mucho tu respuesta, Antonio, porque exactamente es eso, yo creo. Y que decir a la audiencia que cada vez se utilizan más las preguntas de pareamiento múltiple. Las SCREEN son como un boom, las SCREEN Concordance son como un boom. Son difíciles de elaborar, pero miden mucho mejor la capacidad de contextualización clínica, que es de lo que se trata, no la rememoración de datos. En el 12 de octubre pasamos un test de pareamiento múltiple en cuarto, quinto y sexto, y estamos muy satisfechos con el test. Ya desde hace 4 años que los pasamos.